Él es José Miguel Narváez, quien de acuerdo a pruebas en su juicio muestran que él era quien enseñaba a los paramilitares a matar civiles. Según una nota de El Tiempo, Miguel era como un instructor en los campamentos de las AUC y sus integrantes lo han descrito como una persona psicorrígida y muy organizada, pues llevaba libros, videos y toda clase de documentos para apoyar su taller de anticomunismo. El señor era conferencista en escuelas de inteligencia de la fuerza pública y se desempeñó como consultor del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad, también en la Federación de Ganaderos Fedegan, y dictó varias charlas en la Escuela Superior de Guerra sobre doctrina y psicología de guerra. Mientras tanto, según declaraciones de El Iguano, desmovilizado cabecilla del bloque Catatumbo de las AUC, aseguró que Narváez visitaba con frecuencia los campamentos de las autodefensas en Córdoba y el sur de Bolívar, donde dictaba charlas a los paramilitares en una cátedra denominada ¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia? Según esta nota de El Espectador de 2008, el mismo señor instigó a Carlos Castaño para que asesinara al periodista y humorista Jaime Garzón, y el 13 de agosto de 2018 el Juzgado Séptimo Penal Circuito Especializado de Bogotá lo condenó a 30 años de prisión como autor intelectual del homicidio en contra del periodista y humorista, pues su modus operandi era llevar información a los jefes paramilitares. Así lo señaló El Iguano al confesar que Narváez fue determinante en el secuestro de la senadora Piedad Córdoba, asegurando que Narváez fue quien llevó a Castaño Gil varias grabaciones en las que Córdoba denigraba del líder de las AUC, y como consecuencia el 21 de mayo de 1999 Piedad Córdoba fue secuestrada. De acuerdo a una sala de casación penal de Bogotá, el Tribunal Superior de Bogotá declaró probado que José Miguel Narváez Martínez indujo a Carlos Castaño a ordenar el asesinato de Jaime Garzón, hecho materializado entre las 5:45 de la mañana del 13 de agosto de 1999 en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. Según la sentencia, la responsabilidad se determinó a partir de testimonios de Elibardo Duarte, Iván Roberto Duque Gaviria, Don Berna, Mancuso, Ernesto Báez, El Alemán y Huevo de Pizca. En fin, Narváez se ganó la confianza de Castaño y empezó a influir en sus decisiones. Le llevaba listas de personas de enemigos de la democracia, pues así era como calificaba a los líderes de izquierda, a los profesores universitarios y a los miembros de las ONG con la intención de influir en sus asesinatos. El señor asesoró en asuntos de seguridad e inteligencia al entonces comandante de la Brigada 13, general Reinaldo Castellanos. También asesoró al Ministerio de Defensa, trabajó con la entonces ministra Marta Lucía Ramírez y también llegó a ser subdirector del DAS en la época de Álvaro Uribe Vélez. Allí, junto con Noguera, diseñó y organizó el llamado G3, un grupo que operó entre marzo de 2003 y octubre de 2005 como una organización delincuencial, pues el grupo fue creado para la interceptación sin orden judicial de teléfonos, correos, fax y seguimientos de personas de quienes únicamente podía reprocharse su oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. También, de acuerdo a la sentencia de Jorge Noguera, fue Miguel Narváez quien dio instrucciones de crear el G3 con objetivos puntuales como investigar ONG. Entre sus resultados se encontraron, por ejemplo, información de periodistas como hojas de vida, estudios, perfil, composición del núcleo familiar, cursos realizados y opiniones frente a temas políticos. Ante todo ello, Petro compartió las palabras de Jenner Úsuga, quien comentó: José Miguel Narváez, asesino de Jaime Garzón, y quien según Mancuso pidió a las AUC asesinar a Petro, Piedad Córdoba, Alirio Uribe y Wilson Borja, fue nombrado por Uribe en el DAS y por Marta Lucía Ramírez como su asesor en el Ministerio de Defensa. También asesoraba a Carlos Castaño, y compartieron de igual modo este video con este relato de Salvatore Mancuso. Piedad Córdoba decía que haber secuestrado a Piedad y liberado nuevamente era un error grave que hayamos cometido las autodefensas, que Piedad había que asesinarla, que había que actuar militarmente contra ella. Seguía manteniendo la información de las carpetas que seguía entregando, llegaban reportes como eso, y bueno, él tuvo de estos principales objetivos también al colectivo de abogados José Alvear Restrepo,
especialmente a Lirio Uribe dentro de él, pero había otras personas dentro de estos colectivos, no recuerdo los nombres con exactitud. El secretario general del Partido Comunista, como era que se llamaba, un señor apellido Caicedo, Wilson Borja, el mismo canciller hoy, Álvaro Leiva, el mismo presidente, Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba el señor José Miguel Narváez. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica es una organización encargada de estudiar fenómenos políticos en la región latinoamericana, en la que se incluyen encuestas realizadas a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entre sus integrantes encontramos a doctores en economía, medicina, ciencias políticas, ciencias sociales, analistas políticos, licenciados en ciencias de la información, antropólogos, filósofos, periodistas, sociólogos, cineastas y un largo etcétera. Pues la organización realizó encuestas en distintos países de Latinoamérica como México o Argentina, y uno de sus últimos proyectos corresponde a revelar el panorama político en Colombia, siendo esta la encuesta número 11 en el territorio. El resultado es la conclusión de 2036 entrevistas realizadas en los 25 departamentos más poblados del país. La participación entre edades es un poco similar, destacando mayor participación de las edades entre 30 y 44 años. Igualmente, en el caso de género, comparten hombres y mujeres casi la misma muestra, y en cuanto a las regiones evaluadas, sobresalen Caribe y Centro como las de mayor proporción. Además, el gran ancho de la muestra corresponde a hogares que tienen ingresos entre 1.300.000 y 3 millones de pesos. Y listo, con esta información podemos revisar los resultados de la encuesta, aunque también vamos a traer los resultados de anteriores encuestas realizadas en la época de Iván Duque. En 2024, un 36,8% describe una sensación de esperanza y confianza en el país, dejando con un 25,2% la sensación de decepción o enojo. Pero con Duque en 2021, la sensación de angustia y enojo correspondía a un 35,7%. Además, los encuestados respondieron en un 39,2% que la gestión de Petro es buena, pero con Duque esa percepción en junio de 2021 se encontraba en un 23,3%. La intervención a las EPS también fue evaluada, arrojando un 48,4% a favor de que el Estado las intervenga. Lo mismo pasó con la reforma laboral, a la cual el 61,3% respondió que es necesaria para mejorar las condiciones de trabajo. Un mismo resultado arrojó la pregunta sobre si los colombianos deberían tener derecho a una pensión de vejez así no hayan podido hacer aportes, representado en un 61,1%. De hecho, ya en la encuesta de febrero de 2022, el 74,4% indicaba que el sistema actual es injusto y se ha vuelto un negocio para unos pocos. Un 52,7% de las personas creen que a Petro le están haciendo un golpe blando. Un 63,7% cree que hay que reemplazar la explotación de petróleo y gas por energías limpias. La encuesta también consultó sobre la imagen de Gustavo Petro, arrojando un resultado de un 42,1% que lo ven de forma positiva. Sin embargo, Duque para abril de 2022 se había ganado solo un 9,9% de los votos positivos y un aplastante 82,8% de los negativos. En 2024, Uribe tampoco se salvó de los votos negativos, quien ya desde 2021 venía con una imagen por el piso, incluso asociada a la corrupción y al paramilitarismo, y que su rol en los próximos años debería ser ir preso o retirarse de la política. Sus subordinados tampoco se salvaron de la mala imagen. A cabal, un 28,7% ni la conoce, y aún peor, el 50,6% de los encuestados tiene una imagen negativa sobre ella. Mejor dicho, solo una persona de cada 10 tiene una buena imagen de la senadora. De Paloma Valencia no se sabe si la situación es aún peor, pues es más gente la que no la conoce que la que tiene una imagen negativa de ella. Y casi igual que Cabal, solo una de cada 10 personas tiene un concepto favorable de la congresista.
congresista. Incluso Claudia López tiene un mayor porcentaje positivo que las dos candidatas de la oposición. Vicky Dávila tiene una imagen favorable del 23,4%, incluso casi 10 puntos menos que Francia Márquez. Y la última pregunta acomodó al pacto histórico como la organización política con la que más se sienten cercanos los encuestados. Por ello, Petro compartió el artículo de diario.rep titulado "La mayoría de los colombianos respaldan las reformas de Petro", y además agregó: "La mayoría de los colombianos, por encima del 60%, apoya las reformas a la salud, pensiones y laboral. Este apoyo popular debe expresarse para que la transformación de Colombia sea real y permanente". Él es Ignacio Gaitán Villegas, presidente del grupo El Colombiano. Dice que para ser periodista hay que ser ante todo buena persona y que en El Colombiano son ejemplo de ello. También cuenta que sus periodistas hacen una impecable labor, ejercida con responsabilidad y criterio. Nos cuenta que su medio hoy es referente en cómo hacer periodismo de calidad y que entregan un periodismo claro y confiable, recalcando que la independencia y el buen periodismo son dos pilares que hay que reconocer. Y todas estas palabras suenan muy bonitas, pero están muy lejos de la realidad que expone el medio, pues empezando por el señor y la directora de El Colombiano, se nota un comportamiento nada neutral en contra de Daniel Quintero. Otro de los integrantes de la junta directiva es Alejandro Mesa, un aférrimo opositor del gobierno Petro. Incluso invitaba a no votar por él. Y uno más de los integrantes de su junta directiva es Juan Luis Mejía Arango, quien bajo la presidencia de Julio César Turbay fue nombrado director de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. En la presidencia de César Gaviria fue nombrado director general del Instituto Colombiano de Cultura, y en el gobierno de Andrés Pastrana fue nombrado ministro de Cultura y cónsul de Colombia en Sevilla, por lo que en principio esta junta directiva puede ser el faro de tergiversaciones en contra de un sector político. Pues por ejemplo, este artículo de El Medio acusó a la alcaldía de Quintero de un negocio millonario con los conciertos en Medellín, pero al igual que Revista Semana, todas las acusaciones estaban basadas en hechos no confirmados, sino maquillados con palabras como presuntamente, aparentemente, nos dijo una fuente, dicen, habría y el favorito de Vicky, según testimonios. Entramos al artículo para confirmar lo mencionado por Quintero y efectivamente todo estaba lleno de según testigos y la palabra estarían. Por eso al principio del video les mostramos las palabras del presidente del Colombiano como responsabilidad, criterio o seriedad, las cuales se van a la basura por artículos como este. Otro ejemplo descarado de tergiversación fue por ejemplo esta pregunta: ¿no será mejor que le responda a la ciudadanía por qué están pidiendo plata en efectivo para utilizar el Atanasio Girardot? Por lo que Quintero les respondió: según su propia nota y su misma fuente, queda claro que es un tema de empresarios enfrentados por una fecha, negociando el costo del montaje logístico del uno en el concierto del otro. No hábil, sino habilidosamente, El Colombiano pregunta de forma ambigua para que parezca que es la alcaldía, dejando en evidencia la mala fe del medio. No entendemos por qué su presidente dice que para ser periodista hay que ser buena persona, pero la gran pregunta es por qué esa persecución del Colombiano contra Daniel Quintero. Pues resulta que Quintero anunció que el Tribunal Administrativo de Antioquia acababa de admitir la demanda que interpusieron contra los constructores de Hidroituango en el mayor escándalo de corrupción en la historia de Antioquia, $2.500 millones. La demanda toca a los grandes poderes de Antioquia, incluido dueños de El Colombiano como Concreto. Entre los demandados encontramos al consorcio Generación Ituango, al consorcio de constructores Ituango, entre los que se encuentra Concreto, el consorcio Ingetec, Seguros Sura, empresa donde tienen intereses Grupo Argos y los Gilinski, los dueños de Revista Semana, y otro de los demandados fue Chubb Seguros. Quintero agregó que los constructores eran Camargo Correa, involucrado en el escándalo de Odebrecht, y varias empresas que habían sido protegidas por el GEA, incluida Concreto, dueños de El Colombiano. Pues ya sabemos que el GEA, el grupo empresarial antioqueño, tiene participación
participación en varias de las empresas que tienen acciones en Sura, uno de los demandados por Quintero. Es más, Nicolás Jaramillo, de la junta directiva de Conconcreto, también se ha sentado en la junta directiva de Suramericana de Seguros. En fin, los ataques del colombiano a Quintero no son casualidad. Aquí podemos verificar que los dueños de la mitad del medio son los demandados por el exalcalde, quien además agregó que encontraron que hubo una operación de encubrimiento desde agosto de 2019. Siendo alcalde, Federico Gutiérrez se conocía del dictamen de reaseguradora concluyendo errores de diseño y construcción en Hidroituango. El documento fue ocultado. Se trata de un documento de 98 páginas, fue firmado el 2 de agosto del año 2019, es decir, hace un año. Fue un estudio contratado por las reaseguradoras de Hidroituango, es decir, las aseguradoras de Mapfre, que es la aseguradora de este proyecto hidroeléctrico. Ellos lo que han dispuesto en este documento es una cadena de presuntas irregularidades en este proyecto por parte de los consorcios. Por citar algún ejemplo, aseguran que en el túnel de desviación auxiliar, en el GAC, había que instalar unos tornillos de concreto y solamente se instalaron el 75%. También el tema de asfalto en el túnel. Queremos un país en el que los poderosos no crean que porque tienen plata estarán por encima de la ley. La admisión de la demanda es un paso fundamental para que se haga justicia. Después de conocerse que el Tribunal Administrativo admitió la demanda, el medio trató de hundir la noticia de forma bastante cuestionable. Miren cómo la redactó. Resucitó demanda que mete a EPM en otro pleito y según ellos el tema ya estaba sepultado. Dijeron que la decisión llama la atención por sus tiempos de tortuga y quieren poner como malo que EPM esté en la demanda, diciendo que están empujando a la empresa a un cuadrilátero para pelear contra los constructores. Esto no demuestra sino cómo el medio ha sido secuestrado por Conconcreto, quitándole total independencia. Por eso es inexplicable que su presidente, como lo mencionamos al inicio del video, recalque la independencia si no la tienen. Pues que nos expliquen por qué es malo que EPM vaya al cuadrilátero para pelear por 9.9 billones de los antioqueños. Diana Osorio, la compañera de Daniel Quintero, comentó: los grandes poderes nos persiguen por cobrarles la justicia que otros políticos no se atrevieron a cobrarles por miedo o por intereses. Ni su revocatoria, ni la compra del colombiano, ni su veeduría ciudadana, ni su lobby en órganos de control y medios logró evitar esta demanda. Ojalá se haga justicia y paguen lo que le robaron a Antioquia en plata y reputación. Jojare también dijo: tiembla la gente de bien en Antioquia. El Pasquín, el colombiano, el máximo afectado. El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió la demanda por 9.9 billones de pesos contra los constructores de Hidroituango. Quintero también compartió esta imagen y preguntó: ¿qué le falta a esta portada de El Colombiano? Pista: Conconcreto compró al colombiano después de que pusimos la demanda por el escándalo de corrupción más grande de la historia de Antioquia. Y Nación Paisa preguntó: Telefico, Quintero Calle se va con toda contra Telemedellín, Teleantioquia, Telemedellín y el colombiano no dicen ni mu sobre la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia de admitir la demanda contra los constructores de Hidroituango. En este momento estamos atendiendo el fallo de la Contraloría General de la República. También esperamos demostrar nuestra inocencia en ese fallo y esperamos sacar adelante también este proceso para poder continuar siendo una compañía líder y exitosa en el negocio de la construcción en Colombia. Tenemos muchos retos que enfrentar en estos días, sin embargo la resiliencia de la compañía nos ha permitido siempre salir adelante de estos procesos y cumplir con todos nuestros compromisos y sobre todo cumplir con nuestros inversionistas y accionistas. Alfredo Mondragón ha puesto en evidencia el desconocimiento de los proyectos de ley a la oposición. Recordemos esta barrida que le dio a JP Hernández. ¿En qué artículo dice eso? Porque usted dice que es muy riguroso y muy serio. Entonces díganos en qué artículo dice eso de la reforma y no puede echar la excusa de que no ha llegado al Senado porque es un debate que lleva casi un año en el Congreso de la República. Y si usted está afirmando que eso es cierto, que los gobernadores, alcaldes quedan con los recursos, usted tiene que sustentarlo diciendo el artículo. Y si no lo dice, usted es una infamia, usted es una vergüenza. Si lo tiene, dígalo y seguimos el debate. Si no, permítame, yo entonces trato de intervenir porque recuerden que yo fui el que le di la palabra para tratar de que extendiera más. Fue una concesión que le hice. Entonces, responde, ¿cuáles son los artículos? Senador.
¿Cuáles son los artículos? Dígame. Es una de las médulas y de los argumentos que han dado en la reforma a la salud por parte del gobierno. Listo. El alcalde tendrá un delegado y ellos manejarán parte del presupuesto de la salud. Eso es que los políticos manejen el presupuesto de la salud. Recuerde una cosa y vaya y estudie, JP, estudie para que no decida. Ahora el turno es para Miguel Polo Polo, quien dijo que dio la guerra, supuestamente defendiendo los ahorros pensionales de los colombianos. Además, agregó que no dejaron ni discutir los artículos de la reforma en Cámara, sacando pecho, diciendo que más pelea no pudieron dar. Y es que las posiciones de Polo Polo no son las que más le convienen al pueblo colombiano, sino que dependen de un solo argumento, como él mismo lo relató. Por mi lado, yo a este nefasto gobierno no le he aprobado nada. Dije que iba a hacer una oposición radical y así me he mantenido, por lo que podemos interpretar que no importa si las propuestas del gobierno son buenas, Polo Polo nunca las apoyará solo porque sí, por lo que se puede concluir que Polo Polo nunca debatirá, porque ¿para qué si siempre votará negativo? Indagamos sobre más argumentos de Polo Polo sobre la reforma pensional y nos encontramos con que lo que celebra era lograr tumbar el quórum y que en vez de discutir iba a seguir derrumbándolo hasta la próxima semana. Por eso es extraño que después el señor se queje de que no se discutió la reforma, si antes era feliz comentando que si rompían el quórum no se discutía el proyecto. Pero lo entendemos, ese es el debate que dan los de su bancada, pues estas sillas vacías son un paisaje reiterativo del Centro Democrático en sus puestos de trabajo. ¿Qué? ¿Es que sería con el país si se va? ¿Cómo piden verificación del quórum y se van a ir, hombre? Fácil. ¿Cómo? Regalado el salario. ¿Cómo piden verificación del quórum y se van a ir, hombre? Se van. Ustedes sean serios, no sean cínicos. ¿Cómo piden verificación del quórum y se van, presidente? No sean cínicos. Presidente, a ver, aplica el reglamento, presidente. Claro. No piden verificación del quórum para salirse. No le mientan a Colombia echando carreta. No le mientan a Colombia. Piden verificación del quórum y se van. ¿Qué es eso? Entonces márquenla. Pero si dicen que dieron la guerra, entonces vamos a buscar cuál fue la guerra que dieron. Para verificarlo, consultamos la Gaceta del proyecto y su trámite por Cámara de Representantes, donde está Polo Polo. El 21 de mayo se sesionó el primer debate. Debo señalar que el presente proyecto puede perjudicar o beneficiar personas naturales, personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro que pudieron ser aportantes de mi partido del Centro Democrático al cual pertenezco. De esa manera dejo plasmados los hechos que podrían ser objeto de una causal de impedimento a fin de que se surta el trámite correspondiente. Igualmente me declaro impedido por cuanto recibí donaciones a mi campaña de personas naturales que pueden verse beneficiadas o afectadas con las disposiciones contenidas en dicha iniciativa. Asimismo, por cuanto el Partido Centro Democrático al cual pertenezco y del cual recibí contribuciones y donaciones para mi campaña a la Cámara de Representantes, recibió aportes de grupos empresariales que pueden verse beneficiados y o afectados por las disposiciones contenidas dentro del mencionado proyecto de ley. Dejo constancia de que mi familia, desde el primer grado hasta el cuarto grado de consanguinidad y afinidad, pueden verse beneficiados y o afectados. Durante el 22 y 23 de mayo se aprobaron más artículos, pero no escuchamos nunca a Polo Polo. El proyecto pasó a la Comisión Primera Constitucional Permanente, en donde se encuentra Hernán Cadavid, Jaime Euskategui y Miguel Polo Polo. Allí, el 11 de junio se debatió la reforma pensional, pero créanos cuando les decimos que el apellido Polo Polo, en las más de 3 horas y 20 minutos de debate, solo se escuchó cuando llamaron a lista. De resto, no apareció. Puede verificarlo usted mismo en la transmisión en directo de la Comisión Primera. Polo Polo Miguel. Migren a orar, Polo Polo. Por eso Alfredo Mondragón le envió este mensaje: reto a Miguel Polo Polo a que le rinda cuentas al país sobre las intervenciones y argumentos que hizo de la reforma pensional. Acá en el Congreso no lo vimos, le ganó la pereza legislativa. Reto al representante Polo Polo a que demuestre cuántas fueron las intervenciones que hizo y cuál fue la guerra que dice en un trino que publicó, que es que dimos la guerra para enfrentar la reforma pensional, pero yo quiero que Polo Polo le publique al país, a sus electores y a esa población de ultraderecha, que diga cuántas intervenciones hizo sobre la reforma pensional, que muestre los videos de cuántos argumentos puso para demostrar la inconveniencia de la reforma, incluso que
o de registrarse en el sistema, porque no le conozco a Polo Polo ni una sola palabra, ni una sílaba frente a la reforma pensional de consistencia. No le conozco que haya ido a la Comisión Séptima a defender proposiciones que él haya firmado, porque casi siempre se pega a las proposiciones de otros. No le conozco una sola intervención. Lo que queríamos era debatir. Así que reto a todos esos que buscan es quedarse viendo ballenas, que dicen que les duele los adultos mayores y por eso se enfrentaban a la reforma pensional, pero que a la hora de la verdad, como dijo algún representante, lo que terminaban era haciéndole mandados a los banqueros u otros más descarados como Polo Polo, que ni siquiera pronunciaron una sola sílaba para poder argumentar de por qué se oponían. El 22 de marzo de 2023 se presentó en el Congreso la reforma pensional. En el proyecto se muestran algunos fondos de inversión como administradores de nuestras pensiones, como lo son Corfi Colombiana, Fiduciaria Sura y Escandia, las cuales han demostrado tener un buen desempeño en lo que concierne a la rentabilidad de los recursos. Sin embargo, esto no se traslada a sus afiliados, pues no se pensionan, y la cantidad de devoluciones de saldo ha sido escandalosa, o sea, pensionan menos gente, y es bastante rentable mejor devolver unos cuantos millones que la mayoría de colombianos recibe felices, pero que al cabo de meses o años se termina. Mientras tanto, según esta gráfica, Protección, Porvenir, Escandia y Colfondos han ido aumentando sus utilidades año a año. El negocio es tan rentable que solo en 2021 obtuvieron utilidades por más de 1 billón de pesos. Tal vez por eso los accionistas de Porvenir, entre los que se encuentra el Grupo Aval, le donó por medio de su otra empresa Adminegocios 3.000 millones de pesos al Centro Democrático y 1.072 millones a Cambio Radical. ¿Será por eso que justo estos partidos están en contra de la reforma pensional? Pues qué casualidad que todos los congresistas del Centro Democrático estén en contra de la reforma. También anotemos que entre los accionistas de Protección se encuentran Sura y Bancolombia, y que entre los principales accionistas de Bancolombia está el grupo de inversiones Sura y Porvenir, y uno de los mayores accionistas del grupo Sura es JGDB Holding, una empresa de GNB Sudameris, banco donde se sientan los Gilinski, el apellido del dueño de Revista Semana. Tal vez por eso Vicky es experta defendiendo el sistema actual de pensiones. Y sí, a pesar de los millones donados por los dueños de las pensiones a Cambio Radical, al Centro Democrático y otros muchos partidos, el 14 de junio de 2023 se aprobó el primer debate. En su trámite se adelantaron 3 audiencias públicas, 4 mesas técnicas y 7 reuniones con distintos ministerios, asociaciones, universidades, confederaciones y centrales de trabajadores. Sin embargo, el debate que dio la oposición fue pararse de la silla y marcharse. Pero a pesar de las jugadas, la reforma se aprobó, por lo que Wilson Arias comentó: la derecha no pudo evitar la aprobación de la reforma pensional. Con su risa de hiena se frotaba las manos creyendo que la hundía. Las y los candidatos presidenciales, hoy senadores, saben que si pasan las reformas y el pueblo recibe sus beneficios, ellos nunca regresan al poder. La ultraderecha, con esa risa de hiena, estaba como en la penumbra frotándose las manos, esperando que sus maniobras dilatorias tuvieran éxito y no pudiera haber reforma pensional. El día de anteayer presentaron cerca de 100 impedimentos para impedir el curso de la discusión y la lograron detener durante demasiadas horas. Inclusive recusaron a muchos partidos, a varios partidos, maniobra que ya habían hecho antes y saben ellos permite la dilación. Y estaban contando con que cuando fuera a la conciliación este proyecto, con sus amigotes del Senado pudieran lograr echar atrás lo que se ha avanzado con tantas dificultades. De modo que fue inteligente lo que se hizo en Cámara, se logra aprobar, y les hago caer en cuenta de esto: esa ultraderecha está fortaleciéndose en Senado porque tiene grandes angustias. Sus candidatos presidenciales, esos de las hienas y del habladito Gomelo, que están en el Senado, ordenan a las bancadas porque saben que si salen bien las reformas, ellos nunca van a regresar al poder, y esos nuevos candidatos, unos y otros, o viejos como sea, saben que no tendrán posibilidad. Además, Petro comentó: los que dicen que no se debatió la reforma pensional son los mismos que permitieron que estuviera engavetada 13 meses en el escritorio del presidente del Senado. Querían hundirla con filibusterismo, y por eso la oposición guardó 13 meses la reforma, y por eso lanzaron 150 impedimentos contra los
representantes para quemar el tiempo del debate y 100 recusaciones. Por eso entregaron 800 proposiciones de reforma. Se alistaban para romper el quórum en la conciliación si la Cámara cambiaba el texto del Senado en el último día ya disponible. El filibusterismo y la trampa contra el pueblo trabajador y la tercera edad, la decisión legítima de la plenaria de aprobar el texto del Senado, decisión que yo mismo como parlamentario viví en múltiples proyectos que hoy son leyes vigentes en el país, fue una decisión inteligente, salvar la reforma a favor del pueblo. Esta última que acabamos de tomar, de las más difíciles, la más difícil tal vez que yo he tenido que tomar en el Congreso. Aquí nos llevaron hasta la pared, contra la pared y a la sin salida. Era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma muy seguramente. Dilaciones pero tremendas que nos llevaron a discutir con muy poco tiempo. 150 impedimentos discutimos y somos solo 188 representantes a la Cámara. 3 jornadas, 16 horas que se hubieran podido dedicar al debate. 100 recusaciones que asustaron a los parlamentarios para que no pudiera avanzar el debate. 800 proposiciones a 94 artículos. La ruptura de quórum 2 veces. Una semana sin discusión, que no se agendó la reforma para que se hiciera una audiencia. La posibilidad de insuficiencia de quórum si debatimos o se agendaba esto mañana o el domingo. Pero sobre todo, un presidente del Congreso que se ha demostrado y manifestado enemigo de este gobierno y que nos tenía contra la pared porque si votábamos un texto distinto al del Senado, tenía que haber conciliación y le poníamos en sus manos a él la posibilidad de que no agendara la conciliación de esta reforma. O sea, era esto o nada. Y yo creo que quienes vinimos aquí a defender al pueblo colombiano, a los más vulnerables, tenemos que deponer egos, deponer sentimientos y poner por encima los intereses de la gente. Esta es una reforma que el sistema pensional necesita porque está en crisis, porque es insostenible. Es una reforma pensional que necesitan los abuelos y abuelas que aquí se ha dicho cantidad de veces. Hemos tenido que sacrificar nuestras vidas, nuestros equipos de trabajo, los de los ponentes, los equipos técnicos del gobierno, de trabajo, de hacienda, de interior, de colpensiones, la mesa directiva. Llevamos un mes durmiendo poco, trabajando mucho, sacrificando nuestras familias. Ellos mucho más, por supuesto, porque llevan casi 2 años empujando esta reforma que estuvo 13 meses engavetada en el Senado y no pasó aquí. Nos empujaron al peor escenario hasta tener que tomar esta decisión y aquí lo que nos queda es un juicioso proceso de reglamentación por parte del gobierno, ministro, y todos los insumos que esta Cámara dio de manera juiciosa, rigurosa, estudiosa. Se mejoró de manera significativa el texto de Senado y eso debe ser el insumo para la reglamentación. Pero además a nosotros y a nosotras nos queda la responsabilidad de tener que presentar el 20 de julio un proyecto que ajuste aquello irrazonable que vino de Senado. Pero aquí está ganando definitivamente la gente humilde, la cantidad de colombianos y colombianas que no tenían posibilidad de pensionarse, pero que con esta reforma, a pesar de este sacrificio que hemos tenido que hacer, va a tener pensión familiar, mejor pensión de invalidez, posibilidad de pensión anticipada si tienen hijos e hijas con discapacidad, la posibilidad de un pilar solidario, la posibilidad de un pilar semicontributivo si no lograron los requisitos de pensión. Así que es una reforma para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y eso está por encima de cualquier debate, de cualquier ego, incluso habiendo sacrificado nuestras propias vidas personales para tratar de hacer una mejor reforma.